Te bendiga grandemente. La gloria y la honra sea de Jehová. Vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Cuando estamos en la carne, nosotros damos frutos. Cada vez que la carne quiere adulterar, fornicar, cada vez que la carne quiere beber, quiere hacer cosas malas, esos son los frutos de la carne. Cada vez que la carne quiere irse de travesura, esos son frutos de la carne. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Esos frutos que cualquier cristiano debe tener, debe anhelar, debe alcanzar. Bueno, en Gálatas del 16 en adelante, habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Pablo cita algunos de los frutos de la carne que yo cité, pero también dice cuáles son los frutos del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu es el amor. El amor. Nosotros por el amor estamos aquí. Porque por el amor que Dios nos tuvo, dio a su único Hijo, a su unigénito, para que Él muera y nosotros podamos tener vida eterna. Y por amor, Dios permite que tú y yo escuchemos su palabra en este instante, para que podamos ser limpio si no lo estamos, y ser firme y permanecer firme si es que estamos firmes. Por ese amor que Dios nos tiene es que nos trae estas palabras hoy, precisamente. El amor es el fruto del Espíritu. El amor a ti mismo. No es que tú vas a estar vanagloriándote, no. Es que tú no vas a destruir el templo que Dios te dio. Tú tienes que amarte a ti mismo. Pero así como tú te amas, tú tienes que amar a las personas. Amarla. Si tú tienes que durar un día, horas orando por alguien para que alguien sea salvo, esa fue la obra que el Señor mandó hacer. Tú tienes que hacerlo. Eso es el fruto del Espíritu, el amor. El segundo fruto, el gozo. El gozo. El gozo, gozarse, es similar a cuando tú haces algo que te gusta, que no importa las cosas que pasen, tú siempre tendrás una buena cara para hacerlo. Lo vamos a poner en lo natural para llevarlo a lo espiritual. Mira, si tú haces ropa y se te daña una ropa, pero después tú la arreglas con ese gozo, con esa contentura, y arreglas esa ropa, sigue con ese gozo, no te detuvo que se te haya dañado. Ese gozo es fruto del Espíritu, el gozo espiritual. Que en medio de las pruebas, de las dificultades, tú tengas ese gozo espiritual. Tú te estés gozando en la presencia del Señor, aunque el mundo se esté cayendo arriba. Eso es el fruto del Espíritu. Si tú, en vez de estar gozándote, lo que estás es renegando, entonces ese es el fruto de la carne. Si lo que estás es peleando, llevando contienda, división, ese es el fruto de la carne. El otro fruto del Espíritu, la paz. La paz. Si tú tienes paz en tu corazón, tú tienes el fruto del Espíritu. Y si no lo tienes, búscalo. Pídele a Dios que te dé paz. La paz es que, aunque tú pienses que todo está mal, tú siga tranquilo, siga firme. Mira a Pablo. A Pablo lo buscaban para matarlo, pero Pablo tenía paz. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz tenía paz. Aunque en la carne estaba angustiado, su espíritu estaba en paz. Entonces, ¿cómo está tu espíritu? ¿Está angustiado o está en paz? Otro, paciencia. Paciencia. Esperar de manera paciente es un fruto del Espíritu. El fruto de la carne es mortificarse. El fruto del Espíritu, en cambio, es la paciencia. Esperar firme, con paciencia, o la llegada de Cristo o la muerte, pues con la muerte ya se acabó nuestra misión en esta tierra. Pero no es solo eso, no, es la paciencia que debemos llevar, que debemos tener cuando
algo nos sale mal. Mira cómo dice la palabra. La paciencia es la que nos hace ganar las armas. No es el pleito, ni la contienda, ni la división. Es la paciencia. La paciencia de Cristo es la que nos hace llevarnos el galardón y ganar almas para Cristo. ¿Cuál era la paciencia que Pablo mostraba? Bueno, Pablo venía, iba donde los griegos, y si tenía que hacerse griego, él se hacía griego. ¿Qué hizo Pablo cuando fue a donde los dioses? Le dijo: griegos, escuchen, ustedes son muy religiosos. Veo que tienen muchos dioses. Yo le vengo a hablar de ese Dios que no tiene rostro. ¿Qué Pablo se hizo? Se hizo griego y aún se hizo judío para ganarse los judíos y gentiles para ganarse los gentiles. Esa paciencia es fruto del Espíritu. Entonces, vamos a seguir hablando de los frutos del Espíritu en una segunda serie. Recuerda: amor, paz, gozo, paciencia. Estos fueron los frutos del Espíritu que tratamos. Si tú no lo tienes, primero debes de pensar, no con tu pensamiento humano, sino de ponerte ante el Señor y decirle al Señor y preguntarle al Señor y consultarle al Señor para ver cómo estás tú en los frutos del Espíritu y que Él te llene, te dé más de sus frutos, porque estos son los frutos del Espíritu. Estos son los frutos que el Señor demanda de nosotros. La gloria y la honra sea de Jehová. Si nosotros rechazamos los frutos de la carne y tomamos los frutos del Espíritu, seremos salvos. Pues, oiga como dice la palabra, el árbol que no da fruto, es cortado y echado al fuego. Si usted no da estos frutos como cristiano, entonces, querido y amado hermano, nosotros, si no damos estos frutos, vamos a ser cortado y echado al fuego. En ese fuego que nunca se acabará, nunca se apagará. Que el Señor en su infinita misericordia les bendiga. Hasta una próxima.